Verano de 1945. Durante la celebración de la victoria del Día de Europa en la Plaza Roja de Moscú, frente al Palacio del Kremlin, los líderes soviéticos y el famoso ejército ruso celebró su victoria sobre la Alemania nazi. Al igual que en el Imperio Romano, los soldados arrojaron las banderas de los vencidos a los pies del vencedor. El hombre que derrotó a Adolf Hitler, el generalísimo Joseph Stalin. Después de 20 años en el poder, el amo de la URSS estaba en la cúspide de su gloria. Un poeta escribió: Stalin, eres más alto que los altos espacios celestes, y solo tus pensamientos son más grandes que tú. Tu espíritu, Stalin, es más brillante que el sol. Lo llamaban el padrecito del pueblo. En todo el mundo, representaba la esperanza de una sociedad más justa. Era el ídolo de cientos de millones de personas. En Francia, también cantaban sus alabanzas con todo el corazón, proclamando su amor ardiente por Stalin y asegurándole su confianza inquebrantable. ¡Stalin! ¡Stalin! Mientras tanto, este hombre era uno de los mayores criminales de la historia. Mató a su propio pueblo con una brutalidad ilimitada. Aniquilaremos sin piedad a cualquiera que amenace, con hechos o incluso con pensamientos, la unidad del Estado. Puso en marcha el Gulag y esclavizó a 18 millones de personas. Hay que cortar los miembros destructivos del partido para preservarlo de enfermedades e infecciones. Cínicamente provocó hambrunas que causaron 7 millones de muertes. La muerte resuelve todos los problemas. Sin gente, no hay problemas. Sacrificó a su familia por su propio poder. Un verdadero bolchevique no debería tener una familia. Prepárate para descubrir la asombrosa historia de un humilde hijo de artesano, que ascendió hasta convertirse en una de las figuras más poderosas del mundo. Conocerás cómo este hombre, que prometía felicidad a su pueblo, se transformó, impulsado por su megalomanía y fanatismo, en uno de los dictadores más letales que la humanidad haya conocido. Todo inició en 1924. Estamos en las cercanías de Moscú, en medio del invierno ruso. Lenin, el padre de la revolución bolchevique, acaba de morir. Es una de las primeras partes de la historia donde Stalin tiene un papel protagónico. Lleva el ataúd del líder junto a funcionarios soviéticos. Stalin tiene 46 años. Es secretario general del Partido Comunista, un cargo relativamente oscuro. Entre sus compañeros, nadie puede imaginar que él será quien suceda al gran Lenin. No saben que, dentro de 10 años, los tendrá casi todos arrestados y ejecutados. Entre ellos, nadie sabe todavía quién es realmente Joseph Stalin. Para sus camaradas, es un personaje insignificante. Uno de ellos dijo: Stalin es la más sobresaliente mediocridad de nuestro partido. Otro afirmó: no le tenemos miedo a Stalin. Tan pronto como quiera subirse a su caballo alto, lo eliminaremos. Durante mucho tiempo, Stalin ocultó sus verdaderas intenciones. Su verdadero nombre es Iosif Yugashvili. Nació en 1878, en la época de los zares, un régimen monárquico basado en la desigualdad y la sumisión a los monarcas. Con una infancia pasada en la pobreza, un padre alcohólico y abusivo, creció con monjes ortodoxos. Muy temprano se unió a la lucha contra el zar y tomó el nombre de Stalin, el hombre de acero. En 1917, participó en la gran revolución bolchevique con Lenin, que derrocó al zar, abolió privilegios y dio poder al pueblo. A la sombra de Lenin, solo esperaba la oportunidad de tomar el poder. La muerte de Lenin fue esa oportunidad. En 1924, logró, a través de maniobras dentro del partido, descartar al personaje más destacado del momento, Trotsky, antes de exiliarlo a Kazajstán. Nadie lo vio venir, pero solo unas semanas después, Stalin tomó el poder y no lo dejaría más. Él eligió establecerse en la ciudadela del Kremlin, el antiguo Palacio de los Zares. Desde allí lideraría la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el país más grande del planeta, con algunas personas que lo seguirían ciegamente durante unos 30 años. Quería ir más allá.
mucho más lejos que Lenin. Quería reescribir la historia, y su determinación fue absoluta. Nosotros, los bolcheviques, somos una raza especial. Los demás no valen nada, no valen ni un centavo. No lo duden, camaradas. A la clase obrera estoy listo para dedicarle toda mi fuerza y cada gota de mi sangre. Stalin quería hacer borrón y cuenta nueva del pasado. De repente borró las huellas de la antigua Rusia que la revolución había perdonado. Aprobó un decreto que decía que la religión iba en contra de los intereses del pueblo. A lo largo del país, eliminó los viejos íconos ortodoxos antes de destruirlos. En lugar del antiguo orden, tenía un proyecto radical: construir el comunismo. Un ideal, una sociedad feliz y saludable, sin ricos ni pobres. Un mundo donde todo se comparte, donde todos tienen las mismas oportunidades al nacer, donde la salud y la educación son accesibles para todos. Para la Unión Soviética, tenía una ambición ilimitada. La vieja Rusia siempre ha sido derrotada por su retraso. Disminuir el ritmo significa quedarse atrás, y los rezagados serán vencidos. Nosotros, en la Unión Soviética, ya no queremos ser derrotados. Lanzó obras de construcción gigantescas: rascacielos, subterráneos, vías férreas, represas, plantas de energía. Quería modernizar Rusia a toda marcha para que se convirtiera en un paraíso para los trabajadores. Un mundo donde el desempleo no existiera y donde cada trabajador pudiera ofrecer una vida digna a su familia. Un mundo donde Stalin ocupaba la primera posición. Nosotros, los pioneros del gran país, soldados del partido, siempre listos. Te damos las gracias, Stalin, por la felicidad que estás brindando a nuestro país. Stalin era el líder de los comunistas. Su retrato estaba en todas partes: en fábricas, en trenes, en cada aula, e incluso en los comedores. Debía ser perfecto porque reflejaba el éxito del comunismo. Él personalmente corrigió su biografía oficial, con millones de copias vendidas. Sobre las copias, agregó una nota manuscrita. Agrega la oración: Stalin es el mejor capitán de todos los tiempos y pueblos. En realidad, el verdadero Stalin era más común. Solo medía 5'3" pies. Usaba zapatos de cuña y a menudo se paraba en un pequeño plato de madera para parecer más alto. Su piel estaba picada porque tuvo viruela a los 7 años, pero curiosamente, en público, tenía la piel prístina. El nuevo amo del Kremlin era un misterio para su pueblo. Pasaba el tiempo encerrado en su oficina y ocultaba celosamente su vida privada. Se conocen pocas fotos de su esposa, Nadezhda. Ella era una ex compañera de lucha, 22 años menor que él. Tuvo 2 hijos con Nadezhda, Vasily y Svetlana. Les dedicó poco tiempo, pero sobre su hija demostró una verdadera fascinación. Desde los primeros años, las malas noticias se acumularon. Su política fue decepcionante, ya que, al multiplicar los grandes proyectos industriales, sacrificó la vida diaria de la población rusa. Aunque la población estaba creciendo, no se pusieron a disposición instalaciones de vivienda. Las familias tuvieron que mudarse juntas a apartamentos requisados, ocupando todos los espacios pequeños. El nivel de vida se deterioraba. En la URSS, el sueño comunista ya se estaba desmoronando, pero en el Kremlin, Stalin no quería oír nada. Para él, no había tal cosa como el fracaso. El sistema estaba defectuoso porque su política estaba siendo saboteada. Buscaba culpables entre los funcionarios económicos. En 1930, inventó un método para señalar oficialmente a los culpables: el juicio político. Los acusados eran científicos, ingenieros, altos funcionarios. Todos eran competentes, pero Stalin los acusó de sabotear la economía soviética. ¡Levántense! El propio Stalin estaba ausente de los debates, pero nombró como juez a uno de sus seguidores, Andrei Vyshinsky. Le dijo las frases a pronunciar: Muerte. Declaro la sesión del Tribunal Especial del Gobierno de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas abierta. Para que el juicio pareciera creíble a los ojos del público,
Era necesario que los acusados admitieran su culpa. Fueron torturados durante semanas. Para el fiscal, ahora era pan comido. El gobierno te condena y solicita que los acusados sean fusilados. Después de varios días de deliberaciones, el juez pronunció el veredicto. Sabía que Stalin estaba viendo su actuación, por lo que los declaró culpable. Esto dejaba un mensaje claro. Los que se oponen a Stalin serían brutalmente aplastados, así como también sus seres queridos. Stalin se estaba volviendo brutal. Su relación con su hijo mayor, Yakov, nacido de una primera unión, se volvió fría. Recientemente intentó suicidarse. Su padre no mostró compasión. Ni siquiera podía disparar al blanco. No puedo tener algo en común con él. La relación de Stalin con su esposa, Nadezhda, tampoco estaba bien. Ella era frágil, y su marido la reprendía constantemente. Durante una disputa en la que Stalin la insultó, ella se dejó llevar. Eres un verdugo. Eso es lo que eres. Estás atormentando a tu propio hijo, a tu esposa, al pueblo ruso. Es imposible vivir contigo. Después de 14 años juntos, Nadezhda ya no tenía fuerzas. Una tarde de invierno, después de otra pelea durante una recepción oficial en el Kremlin, en el corazón, la verdad permanecería oculta durante 60 años. A los rusos se les dijo que Nadezhda murió de apendicitis. Según los líderes comunistas, el suicidio se consideraba traición. Incluso su amiga Paulina Molotov lo condenó. Nadezhda estaba equivocada. Ella dejó a Stalin en un periodo tan difícil. Stalin no asistió al funeral. Estaba devastado. Oh Nadezhda, cuando sea necesario de ti, tus hijos y yo. Me abandonaste como a un enemigo. Me dejaste lisiado. Arruinaste mi vida. En la URSS, nada volvería a ser igual. Stalin fue brutal. De ahora en adelante sería despiadado. Sus primeros objetivos fueron los campesinos que se negaron a entregar sus tierras al Estado y unirse a los koljoses, estas enormes cooperativas donde todo se comparte bajo el control del partido. Para hacerles daño, Stalin envió policías a cruzar el campo y requisar las cosechas. Su misión era asfixiar a las familias que se resistían a sus políticas. Torturas, asesinatos, nada podía detenerlos. Uno de estos policías era Lev Kopelev. Yo participé en estas expediciones, sondeando el suelo para descubrir los escondites. Vacié las despensas mientras me obligaba a no escuchar las lágrimas de los niños y los gemidos de las mujeres. Cualquier cosa estaba permitida: destrucción, mentiras, robo. El fin justificaba los medios. Nuestro objetivo era el triunfo universal del comunismo. 1933, el año del resultado. Las requisiciones de Stalin provocaron una tragedia en Ucrania, una de las regiones más ricas de Europa, ya devastada por la hambruna en la década de 1920, bajo Lenin. Pero esta vez, la masacre alcanzó alturas inimaginables. Los campesinos ya no tenían nada para comer. Un padre le escribió a su hijo en Moscú: Mi querido hijo, te estoy escribiendo para decirte que tu madre ha muerto. Ella murió de hambre después de meses de sufrimiento. No me queda mucho tiempo. Algunos miembros del grupo en el lugar no entendían que esta hambruna era conocida e incluso buscada por Stalin. Protestaron: Es el camarada Stalin, un miembro del Politburó, consciente de lo que está pasando en Ucrania. De lo contrario, déjame insinuarte. Un tren lleno de cadáveres acaba de llegar a Kiev, después de recoger cuerpos en el camino. En Moscú, Stalin quería eliminar a los ucranianos que todavía se resistían a sus políticas. Prohibió a los campesinos hambrientos salir de sus pueblos para llegar a las grandes ciudades. En buena conciencia condenó a muerte a 5 millones de personas, la mitad de los cuales eran niños. Es una de las masacres más grandes del siglo. En Moscú, el gobierno de Stalin estaba lleno de mentiras. Dio una misión a los periodistas y cineastas. No tenían que describir el mundo como es, sino como debe ser. La cosecha es mala.
pero tenemos campesinos radiantes filmados en magníficos campos. Los resultados industriales son decepcionantes, pero publicamos comunicados de prensa victoriosos con números falsos. Inventamos héroes como el famoso minero Alexei Stajanov. Stalin decidió eliminar a toda la generación que todavía lo estaba sombreando. Recuerde, el funeral de Lenin en 1924. La mayoría de los que llevaban el ataúd con Stalin morirían. Kamenev y Zinoviev, ejecutados. Stalin encontraba placer en martirizar a los seres queridos. Elige a tu víctima. Prepárate cuidadosamente para el golpe. Lleva a cabo implacablemente tu venganza y luego vete a la cama. No hay nada más dulce que esto en el mundo. En 1938, atacó a su compañero más cercano en la lucha, su querido Bukharin. Había sido un amigo durante 15 años, pero se atrevió a contradecirlo varias veces. A sus ojos, se convirtió en un enemigo. Para prepararse para la caída de esta gran figura del régimen, comenzó la apisonadora de propaganda. A través del país, se difundió la opinión de que estas conspiraciones fueron cometidas ferozmente por los agentes del capitalismo, perros del fascismo, nada menos que Bukharin y su tripulación. Camaradas, lo que tengo que decirles fue confirmado por Stalin. Nuestro país está rodeado de enemigos que quieren destruir nuestro país y nuestra gente. Muerte a estos enemigos, muerte a estos parásitos. Durante este tiempo en Lubyanka, la sede de la policía secreta, Bukharin estaba siendo torturado. En una carta, imploraba a su viejo amigo Stalin: «Te escribo esta carta que probablemente será la última. Mi corazón sangra al pensar que puedes creer que soy culpable. Estoy listo para arrastrarme sobre mis rodillas y te imploro que abandones esta prueba para mí. Si la muerte me espera, te lo ruego. En nombre de todo lo que te importa, no permitas que me disparen. Me gustaría tomar veneno, te lo ruego». De hecho, la muerte esperaba a Bukharin. El 2 de marzo de 1938, en una sala llena de miembros de la policía política, comenzó su juicio. Era una mera formalidad. Nuestra gente quiere una cosa. Tenemos que aplastar estas plagas. Bukharin estaba en el palco de los acusados. No fue considerado lo suficientemente dócil para ser usado como propaganda. Sería fusilado y su familia deportada. Las purgas ahora se estaban expandiendo a todas las familias de la Unión Soviética, sin distinción. Stalin veía enemigos por todas partes. Se volvió totalmente paranoico. A los que sospechaba que estaban amenazando su poder, los animaba a denunciar. En cada pueblo, tenías que estar listo para denunciar a tu vecino e incluso a tus propios padres. Un joven denunció: «Como pionero, tengo que decirte que mi padre actuó de una forma contrarrevolucionaria. Y no te lo pido como a un hijo, sino como a un pionero, ser duro con la responsabilidad de mi padre». Stalin tenía un secuaz, Nikolai Yezhov, apodado el Enano porque solo medía 5,05 pies de altura. Era el jefe de la policía secreta. Podría ser corto, pero mis manos son fuertes. Estas son las manos de Stalin. Estamos lanzando un ataque en gran escala contra el enemigo. Habrá víctimas inocentes. Cuando limpias un bosque, las fichas salen volando. Stalin había fijado cuotas de ejecución. Se conocen documentos donde señalaban detalladamente a personas y sus supuestos actos de traición, por lo que fueron ejecutados. A esta época se le llama el Gran Terror. Desde el año 1937, Yezhov recibía un disparo de un promedio de 1,000 personas por día. Golpear, exterminar sin clasificar. Es mejor ir demasiado lejos que no lo suficientemente lejos. En medio del terror, sin embargo, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. En el Teatro Bolshoi, estaban jugando El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Era el ballet favorito de Stalin. Nunca se perdía una actuación. Cada tarde después del concierto, regresaba al Kremlin para firmar las órdenes de ejecución que estaban preparadas para él. A veces añadía retroalimentación. Apretarle el tornillo a este señor. Golpearlo una y otra vez. Cuanto más se aprietan los dientes, mejor es.
El terror finalmente se volvió contra el propio jefe de policía. Yezhov fue acusado de traición, torturado, ejecutado e incluso borrado de las fotos oficiales. En 1938, Stalin había eliminado a todos sus enemigos, ya fueran reales o imaginarios. Los reemplazó gradualmente con una nueva generación de activistas que le debían todo. Eran la nomenclatura, la gente nueva, lo que soñó Stalin y con quienes podía contar. Se repartieron la propiedad de las víctimas del terror y se aprovecharon de apartamentos desocupados. El 17 de marzo de 1938, 4 días después del final del juicio de Bujarin, muchas familias fueron al aeródromo de Moscú. Ya fueran activistas, funcionarios, todos estaban presentes para dar la bienvenida a un avión ruso que conectó a Rusia con América pasando por el Polo Norte. La bienvenida del piloto Chkalov, aquí en el centro, fue un evento. Stalin decidió hacer de él un nuevo héroe soviético. Ese día, en las calles de Moscú, Chkalov proclamó su amor al líder supremo. Estoy dispuesto a morir por Stalin. Si tenemos que darle nuestros pulmones, le daremos nuestros pulmones a Stalin. Y si tenemos que darle nuestro corazón, le daremos nuestro corazón. Stalin estaba lejos de imaginar que una amenaza de Occidente pronto amenazaría su régimen. En Alemania, el partido nazi había estado en el poder desde hacía más de 5 años. Abogaba por la superioridad de la raza germánica. Como líder, el canciller Adolf Hitler. En 1938, Adolf Hitler había instaurado un régimen dictatorial. Ya había anexado Austria. Quería apoderarse de todos sus países vecinos, incluida Francia. Pero, sobre todo, soñaba con atacar a la Unión Soviética y anexar su territorio en beneficio del pueblo alemán. La misión del movimiento nazi es destruir el judeo-bolchevismo. Destruir Rusia dará al pueblo alemán un espacio vital que los maestros necesitan para comer. Mi ambición es ser el hombre que romperá el marxismo. Stalin finalmente se dio cuenta de la amenaza, pero fue demasiado tarde. La URSS no estaba preparada para un conflicto. Sus armas estaban obsoletas. Su personal fue diezmado. Durante el terror, se dispararon 20.000 oficiales soviéticos, miembros del Estado Mayor que estaban a su alrededor. En esta película de 1934, apenas quedan unos pocos generales obsoletos que no entendían nada sobre la guerra moderna. Para compensar el retraso, Stalin necesitaba tiempo. En agosto de 1939, logró llevarse bien en el último minuto con Ribbentrop, embajador de Hitler en Moscú. Los dos gigantes firmaron un acuerdo de no agresión unos días antes de desencadenar la guerra mundial. Un acuerdo antinatural, con muchos motivos ocultos, pero que le dio un respiro a Stalin. Todo es solo un juego sobre quién se mete al otro bajo la manga. Ya verás, Rusia tendrá éxito para evitar la guerra con Alemania por un tiempo más. Una semana después, el 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán atacó Polonia. Era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En pocas semanas, los nazis aplastaron al ejército polaco y obtuvieron una victoria rotunda, la primera de muchas. 8 meses después, en mayo de 1940, Hitler atacó desde el oeste y ocupó Francia en menos de 2 meses. Impuso su ley en la mitad de Europa, con ocupación militar, persecuciones raciales y represión política. Mientras tanto, Stalin no permaneció inactivo. A favor del pacto firmado con Hitler, conquistó nuevos territorios. En el invierno de 1941, todavía pensaba que está a salvo de un conflicto con Alemania, pero esta vez se equivocó. En ese momento es que Hitler decide hacer realidad su viejo sueño: destruir la Unión Soviética. El Plan Barbarroja, una de las mayores operaciones militares en la historia, planeaba abrumar al ejército soviético y llegar a Moscú en unas pocas semanas. Tan pronto como llegó la primavera, el ejército alemán se preparó para la batalla en la frontera. En el sitio, los generales soviéticos observaban los movimientos de las tropas, dieron la alarma y pidieron permiso para desplegar soldados. Pero en el Kremlin, Stalin
tan paranoico como siempre, temió una trampa. Les respondió: «Tienes una cabeza grande, pero un cerebro pequeño. Alemania nunca estará sola en la guerra contra Rusia». El 16 de junio de 1941, un espía envió un mensaje diciendo que un ataque era inminente, pero Stalin persistió. Es un desinformador. Debería irse al infierno. El 21 de junio, víspera de la gran ofensiva rusa, un desertor alemán cruzó la frontera y dijo que el ataque sería lanzado al amanecer. El veredicto de Stalin fue: dispárenle. El 22 de junio de 1941, comenzó la invasión. 3 millones de soldados alemanes atacaron a la URSS. Desde las primeras horas, destrozaron 1000 aviones en tierra. El ejército alemán entró en batalla y dispersó a los rusos dejándolos sin rumbo alguno. Símbolo de la derrota, el hijo mayor de Stalin, Yakov, fue capturado como prisionero mientras huía disfrazado de campesino. En la retaguardia, Rusia estaba en estado de shock. Todos estaban esperando la reacción de Stalin, pero no llegaba. Los moscovitas, como la joven Gena, querían saber más. Estamos pegados a la radio. Necesitamos escuchar su voz. Se nos dice que estamos en medio de la guerra. ¿Pero dónde está Stalin? Stalin estaba atrincherado tras los muros del Kremlin, aniquilado. Todo está perdido. Lenin fundó nuestro estado y lo arruinamos todo. Nos dejó un legado fantástico y lo arruinamos. En tan solo unas pocas semanas, Stalin saltó de una mala decisión a la otra. En Ucrania, prohibió a sus generales evacuar la ciudad de Kiev. 5 días después, los nazis capturaron a 500,000 soldados. Fue la mayor captura jamás hecha por un ejército. En octubre de 1941, 4 meses después del inicio de la ofensiva de Barbarroja, Hitler casi ganó su apuesta. El ejército alemán estaba a pocos kilómetros de Moscú. La capital era bombardeada todos los días. La población se refugió en el metro. El escritor Víctor Kravchenko anotó esto en su diario. Moscú te da la sensación de que te estás muriendo. Reina el pánico y permite que los sonidos más increíbles circulen. Algunos decían que había habido un golpe en el Kremlin y que Stalin había sido arrestado. De hecho, Stalin también se refugió en el metro. Allí estaba. Mientras todos sus seguidores le instaban a evacuar la capital, tomó una decisión que lo cambiaría todo. A pesar del peligro, decidió quedarse en Moscú. En unas pocas horas, se dirigiría a sus soldados. El 7 de noviembre, a las 8 de la mañana, los regimientos se unieron a la Plaza Roja en medio de una tormenta de nieve, siguiendo la llamada de Stalin. Los tanques venían directamente del frente bien armados. Los alemanes podrían atacar en cualquier momento, pero el discurso de Stalin galvanizó a las tropas. Camaradas, hombres y mujeres del Ejército Rojo, el mundo entero nos está mirando y está esperando que aplastemos las hordas de saqueadores e invasores alemanes. Gloria a nuestro país, a la libertad, a la independencia, hacia la victoria bajo la bandera de Lenin. En unos días, el ejército soviético logró estabilizarse. Solo 10 meses después, en el verano de 1942, se produciría una de las batallas más grandes y sangrientas del siglo. Estamos en Stalingrado, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, que no lograron derribar Moscú, querían conquistar esta ciudad estratégica para acceder al petróleo del Mar Caspio. Ocuparon el 90% de la ciudad, pero todavía les quedaban unos pocos cientos de metros para ganar. En el frente, los soviéticos opusieron una resistencia implacable. El artillero ruso, Andrei Kosyainov, fue uno de ellos. Escuchamos los pasos y el aliento de los soldados alemanes. No puedo verlos con el humo. Disparamos siguiendo nuestro instinto, por el oído. Mi cabeza está zumbando. Un total de 2 millones de personas morirían en Stalingrado. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Stalin, sabiamente, decidió no intervenir él mismo y dejar que su jefe de gabinete, el general Zhukov, hiciera el trabajo. Zhukov tenía un plan de batalla. Quería atrapar a los alemanes que acababan de conquistar la ciudad.
el 19 de noviembre de 1942, a las 7 de la mañana. 1.400 tanques, más de 1.000 aviones y 1 millón de soldados soviéticos se precipitaron por los flancos del ejército nazi. Unas pocas semanas después, 300.000 soldados alemanes, rodeados, mal equipados y hambrientos, se rindieron junto a su líder, el mariscal von Paulus. Es la primera vez que un mariscal nazi es capturado vivo. Para Stalin, esto es un milagro. A los ojos del mundo, él es el primero en derrotar a Adolf Hitler, y se lanzará en los próximos 2 años en la heroica contraofensiva de los soldados rusos contra Alemania. A pesar de sus crímenes y su pacto en 1939 con Hitler, Stalin se volvió inevitable. En Moscú, durante la visita del general de Gaulle, y luego, unos meses después, en la conferencia de Yalta, todos los aliados vinieron a conocer al gran Stalin. El británico Churchill hizo un brindis. Hay algo más precioso que la vida de Stalin para todos y cada uno de nosotros. Deseo de todo corazón que el pueblo de la Unión Soviética sea capaz de preservar a su mariscal durante mucho tiempo. Churchill sabía que, desde la victoria en Stalingrado, la URSS se estaba convirtiendo en una superpotencia. Sabía que, después de meses de una contraofensiva, el Ejército Rojo pronto entraría en Berlín. En la primavera de 1945, el ejército de Stalin estaba bombardeando la capital alemana. Stalin decidió vengar a Stalingrado y destruir Berlín. Frente a tanta potencia de fuego, Alemania terminó por caer el 8 de mayo de 1945. 2 meses después, el generalísimo Stalin llegó a la capital alemana para celebrar su victoria. Se creó una famosa propaganda donde se veía a Stalin llegando a Berlín, pero esto nunca sucedió, ya que tenía miedo a volar. El verdadero Stalin tomó un tren blindado a Potsdam, en los suburbios de Berlín, donde 5.000 policías fueron movilizados para su llegada. Estaba obsesionado con los ataques. Si accedió a salir de su país por primera vez en 30 años, es porque la oportunidad valía la pena. Tenía citas alrededor de la mesa de negociaciones con sus aliados estadounidenses y británicos. Desde la conferencia de Yalta, pidió la mitad del territorio europeo. Esos son todos los países que su ejército había liberado durante la guerra. La demanda de Stalin fue aceptada por los aliados. El dominio soviético de Europa del Este estaba listo para comenzar. Duraría casi medio siglo. Para el pueblo ruso, el precio de la victoria fue exorbitante. El conflicto aniquiló a 70.000 aldeas y mató a 26 millones de personas. En el verano de 1945, los soldados regresaban a sus casas y se preparaban para reencontrarse con sus familias. Dijo un soldado: La gente está gritando, están corriendo, están llorando cuando llega el tren. Los hombres besan a sus esposas, abrazan a los niños que no vieron crecer, muestran con orgullo sus condecoraciones y sus heridas. Después de tanto sufrimiento, todos querían paz y tranquilidad. Para ellos, los crímenes de Stalin no eran más que viejos recuerdos. Estaban equivocados. Stalin estaba en la cima de su poder. Hace más de 20 años que han estado dirigiendo la Unión Soviética. Para la victoria, se preparó un espectáculo grandioso para él, con miles de extras. Incluso el general estadounidense Eisenhower llegó. Sin embargo, Stalin parecía estar ausente. Su salud era frágil. Tenía lapsos de memoria. Había tenido varios infartos. Más paranoico que nunca, Stalin incluso se enfureció con Svetlana, su querida hija, que ahora era una mujer joven. No entendía su necesidad de divertirse, ni aceptaba sus escapadas románticas, particularmente con el director judío Alexei Kapler, a quien envió al Gulag. Tan pronto como terminó la guerra, Stalin relanzó las purgas, dependiendo de su estado de ánimo y su locura. Con 2 millones de presos, incluyendo un gran número de judíos, el Gulag nunca había estado tan lleno. En Francia, los comunistas que lucharon contra los nazis durante la guerra todavía adoraban a Stalin. En 1949, celebró sus 70 cumpleaños. Se enviaron regalos de todas partes al Kremlin, también trémolos.
El hombre detrás de la voz, explicó el poeta Paul Eluard. En este pequeño taller de Belleville, los trabajadores dedicaron 300 horas de trabajo para ti, fabricando con mimo un regalo para Stalin. Esta historia llega a su fin el 4 de marzo de 1953. Stalin acaba de morir. No hay detalles en los periódicos. Stalin agonizaba solo en su habitación durante 2 días, sin nadie que lo rescatara, ni siquiera sus médicos, que estaban aterrados ante la idea de tomar una mala decisión y, como resultado, recibir un disparo. Su cuerpo fue exhibido en el Salón de las Columnas, donde había condenado a sus amigos durante los juicios de Moscú. En la Plaza Roja, los funcionarios estaban recitando sus discursos como de costumbre. Nuestro maestro y guía, el mayor genio de toda la humanidad, ha terminado su camino glorioso. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de duelo, lejos de las cámaras, miles de víctimas de Stalin secretamente habían comenzado a animarse. En el campamento de Vorkuta, en el extremo norte de Rusia, los deportados bajaron de rodillas al escuchar la noticia. Que su alma se vaya al infierno. Gracias a Dios, hoy, el hombre con el bigote se fue al carajo. Durante su reinado, el hombre que prometió el cielo en la tierra había causado la muerte de 20 millones de personas.
Nadezhda volvió a su habitación.